Sí. A Bueno, ver. encontré esta página. eh, Ujú. y aquí nos menciona los ministerios que están en Colombia, Sí, que en este caso son sí, 18. sí. Está el Ministerio Interior, de Relaciones Exteriores, de Crédito Público, Justicia del Derecho, Defensa Nacional, Agricultura y Desarrollo Rural, perdón, Salud y Protección Social, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Educación Nacional, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Transporte, Cultura, Ciencia Tecnología, Innovación y Deporte. Eh, yo voy a enviar este enlace al grupo porque cuando Ujú. uno, digamos, ingresa, directamente nos bota el segundo punto que nos pedías, que eran los decretos con los que se habían creado. Ujú. Igual aquí nos enseñan un organigrama de cómo están organizados, qué sector pertenece. Ujú. También la norma orgánicas de los que están, de la forma en que se crearon. En este caso nos menciona el decreto 1017 de Ujú. 1901. Pero ese no sería, o sea, está genial esa página, te cuento, está súper completa, Karina. Pero esas son todas las normas orgánicas digamos que ayudan en ese sector. Pero el decreto que crea el decreto que crea el sector, ¿dónde está? Porque mira, fíjate y fíjense que este habla del ministerio. Por ejemplo, estos hablan del ministerio, de la Cancillería, ¿sí? Ujú. Pero la del sector no lo veo. Ujú. Aunque todo eso sirve, todo eso sirve. Debe ser de 2013, 2011, más o menos, 2009, 13. Míralo. Decreto 1067/2015. Toda digamos, la reestructuración fuerte del Estado se dio en 2011. ¿Qué, qué pasó en 2011? Con ocasión a la ley de víctimas, uno de los planes para el país era construir todo lo que pues, el conflicto armado había dañado por más de 50 años. Indemnizaciones, volver a nuestros campesinos a sus tierras, nace la agencia de tierras. Bueno, eso es una cosa muy grande lo que se tenía que hacer. Entonces, lo primero que se tenía que hacer era reestructurar la administración porque las necesidades iban a ser diferentes, ¿sí? Antes de lo que era la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas. Entonces se crea una unidad especial y digamos que se va organizando todo lo que es el Estado. Lo que es 2014-2015, se va viendo entonces la creación de los sectores y acá, míralo. El 1067/2015, por medio de la cual se expide el decreto reglamentario único del sector de relaciones exteriores. Obviamente, después también algunos se han modificado con el tiempo. Míralo, perfecto, Karina, muy bien. El objeto del ministerio, funciones. Qué página tan interesante, está súper completa y creo que está muy puntual. Sí, sí, me parece muy, Ujú. muy ¿Qué importante. más? Yo voy a compartir. Ajá. Y estas son todas las funciones, por si son larguitas en ese. Ajá. Órganos, miren, esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver, lo que es, por ejemplo, toda la estructura de la administración. Entonces tenemos, digamos, tres bracitos de esa estructura importantes. El sector central, donde está
presidente de ministerios, directores de departamentos administrativos, ¿sí? Luego un sector descentralizado, ¿sí? Y luego un sector descentralizado por servicios y un sector descentralizado por territorio y un sector descentralizado por colaboración, ¿sí? Y ahí vamos a ir ubicando las diferentes entidades que se encuentran adscritas, ¿sí? Por ejemplo, la unidad administrativa especial con personería jurídica, perfecto. O sea, todo esto tiene una razón de ser, ¿sí? Que hemos, digamos, empezado a analizar desde ya con los diferentes matices de lo que es la delegación, la descentralización, la desconcentración. Para allá vamos. Súper chévere. Ujú, ujú. Y acá, por ejemplo, miren, de esta imagen podríamos sacar también, por ejemplo, casos, ¿sí? En los que se puede dar delegación, en los que se puede dar una desconcentración. Por ejemplo, acá estaríamos viendo perfecto poder hacer una delegación entre el ministro, ¿sí? Y el director de Asuntos Jurídicos Internacionales, por ejemplo, del ministro a la Secretaría General, porque como hemos visto, la delegación se da entre una autoridad jerárquicamente superior a una autoridad jerárquicamente inferior, ¿verdad? Entonces ahí podríamos perfectamente, de esas funciones que están en la parte arriba del documento, verificar una, ¿sí? Verificar una que esté, digamos, en armonía con las funciones propias de la Secretaría General, ¿sí? Y que de esa manera podamos tener un ejemplo de delegación, ¿sí? Perfecto. Eso es ir de pronto aplicando la teoría que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Ujú. ¿Qué más? Baja. Imagínense, ese solo es el caso del sector de relaciones internacionales. Ujú. Más, terminemos de ver esa partecita. Sector descentralizado, súper. Ujú. Y el documento ya terminó. Organigrama. El ¿Sí? organigrama. Sí, señora. Ok, vale. De pronto revisemos otro, Karina, rápidamente. Porfa. ¿Qué otros hay? Miremos. Ah, bueno, y cada ministerio, por ejemplo, es el que lidera cada sector. ¿Sí? Entonces miremos. Miremos hoy el que está mencionando hace mucho, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ujú, organigrama. Ok. Sector descentralizado, mira. Sector descentralizado. En su momento llegaremos a analizar cuáles son las adscritas, cuáles son las vinculadas. Genial. Sector central, mira. Lo que les decía anteriormente. Entonces, en sector central está presidente, ministerios y directores de departamentos administrativos. Y acá, para este ministerio, solo va a estar del sector central, pues el Ministerio de Tecnologías. Perfecto, súper chévere. Y este cuadro les da cuáles son las entidades. Me parece súper chévere. Este nunca lo había visto, Karina. Bueno, Ujú. ¿qué más? Sector, listo. Ministerio, normas orgánicas, ok. Ujú. Sí, objetivos. Ujú.
funciones. Sector descentralizado, entidades adscritas, entidades vinculadas, ok. Otras entidades, organigrama. Este está más extenso, ¿no? Sí, señora. Listo, porque revisa otras entidades que conforman. Perfecto, súper chévere. Entonces, Karina, porfa, ayúdame socializándolo, si te parece, Sí. o si también me lo puedes enviar al correo y yo se lo socializo por plataforma Moodle, si me haces el favor. Ah, bueno, Porque sí, señora. creo que a mí también me sirve. La verdad, está muy, muy chévere. Está muy chévere. Bueno, Karina, Bueno, acá estás. Listo. Muchas gracias. Bien. John, ¿querías comentarnos algo de la tarea? Pues no probé. La ¿No? verdad, Bueno, no. para la próxima. Para la Sí, señora. próxima. Recuerden que voy a empezar a preguntar aleatoriamente. Bueno, entonces yo inicio compartiendo mi pantalla, retomando las diapositivas que venimos analizando, ¿sí? Entonces hablamos ya de esa centralización fuerte, pasamos a ver lo que es la desconcentración territorial o jerárquica y nos encontrábamos analizando la delegación, la delegación. Entonces voy a hacer un mini resumen de lo que hemos mencionado de esa delegación, partiendo por su significado, ¿sí? Por la forma como la podemos definir. Entonces, desde el punto de vista conceptual, ese artículo 9 de la ley 489, a partir de ese artículo podemos decir que la delegación es ese fenómeno en virtud del cual un funcionario titular de una función, ¿sí? Que se le conoce como delegante, traslada el ejercicio de esa función a otra autoridad que se le conoce como delegataria, buscando que esta autoridad delegataria ejerza esa función, pero entonces, ojo, en nombre de ese funcionario delegante. Y acá de pronto yo ya les había mencionado en nuestras clases, vamos a ver una regla general y van a existir algunas excepciones. Y hoy vamos a ver algunas de esas excepciones, ¿vale? Entonces, de esa forma podríamos definir lo que es la delegación, ¿sí? Y creo que esta, esta imagen puede ayudarla a definirla visualmente, ¿sí? Tenemos este dueño de la función, a esta persona que es jerárquicamente inferior, y acá tenemos esa función que le va a trasladar, ¿sí? Para que esta persona la ejerza en nombre del delegante, ¿sí? Porque el delegante sigue siendo el dueño de esa función. Las reglas para que se materialice la delegación, como lo mencionábamos la clase pasada, están señaladas en la propia ley 489, en estos artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de esta ley. Y entonces quiero pasar revisando esos artículos. Yo ya se los había dejado lectura, pero en estos casos es necesaria una segunda y una tercera lectura para que vayamos interiorizando de mejor manera de qué me está hablando entonces la norma. Y entonces voy a compartir la ley 489
Y si tenemos de pronto la impresión de las hojitas, vamos resaltando. Artículo 9. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura de este artículo 9 y los demás, por favor? De una manera pausada. Bueno, yo le leo. O le leo, Muchas no, gracias, nos Concepción. leemos. Artículo 9, delegación. Ay, sí, parecía que le estuviera haciendo una concesión, perdón. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias, sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas. En todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos. Muchas gracias, Concepción. Entonces, vayamos resaltando. Entonces, se puede hacer la delegación y ese artículo 9, digamos que lo define y ya nos empieza a dar esas normas o esas reglas, ¿no? Esas reglas para poder realizar esa delegación. Y una partecita que nos dice muy importante es, se puede transferir a otras autoridades, ojo, con funciones afines o complementarias, que era lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? Se va a poder delegar a una autoridad jerárquicamente inferior, pero que tenga algún fin con esa función que yo le estoy delegando, ¿sí? No puede ser así algo que pensó el director, el ministro, es que esta me cae bien y se la voy a dejar. No, tiene que tener sus funciones, su cargo, unas funciones afines con esa función que se está delegando, ¿sí? Creo que nos va a servir en esto mucho el link que nos comparta Karina. Nos va a servir mucho. Primera partecita o primera regla importante que nos empieza a dar este artículo 9. Ahora, nos empieza a hablar de otras autoridades. En el párrafo segundo, los ministros, directores de departamentos, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que poseen una estructura independiente. Estas autoridades son las autoridades máximas en cada entidad, ¿sí? Entonces, en los ministerios, el ministro. En los directores de departamentos administrativos, los directores o directores de departamento administrativo, ¿sí? Porque, como vimos de pronto el ejemplo, el presidente puede delegar a sus ministros, ¿sí? A su inferior jerárquicamente, ¿sí? Y a su vez, cada máxima autoridad de cada entidad o de cada de estas entidades u organismos pueden asimismo delegar otras funciones, ¿sí? Ya iremos viendo que existe una regla que no se puede delegar lo delegado. Acá no podríamos pensar que del presidente le transfiere al ministro y esa misma función el ministro se la transfiere a otra autoridad. No se puede, ¿sí? La delegación solo se puede dar por una vez, ¿sí? Que sería o del presidente al ministro o del ministro a una autoridad jerárquicamente inferior. Y acá, de pronto ya podemos ir ubicando en qué sector se encuentra cada una de estas autoridades. Entonces, como les dije, el ministro va a estar en el sector central,
directores de departamentos administrativos, sector central, ¿sí? Entonces, para que los vayamos ubicando. Y acá, parágrafo, nos habla de las entidades descentralizadas, ¿sí? Entidades descentralizadas podrán delegar funciones que han sido designadas y hay unas funciones que se establecen por constitución o por leyes posteriores, que eso también iremos viendo ejemplos. Bien, artículo... bueno, y antes de pasar al siguiente artículo, siempre que una norma nos remita a otra norma, como es el párrafo segundo que nos señala el artículo 209, debemos remitirnos a ese artículo para entender la esencia de este artículo, ¿sí? Entonces, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209. Entonces, pasemos a ese artículo 209 y lo revisamos. De la función administrativa. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las tres matices que estamos analizando en este momento. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Entonces, como yo les decía, todo esto, o esas matices funcionan en este sector, en este estado unitario, ¿sí? Con el fin de lograr una descongestión de despachos, ¿sí? Y que efectivamente se cumplen los fines esenciales del Estado. Vemos, por ejemplo, caso del presidente. Tiene 28 funciones en el artículo 189, otras tantas en el artículo 200 y otras tantas en el artículo 201. ¿Sí? Solo una persona no va a poder realizar todas esas funciones de una manera eficaz. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de estas figuras, digamos que se pueden trasladar funciones tanto a otros funcionarios jerárquicamente inferiores que se encuentren, por ejemplo, en el sector central, como es un ministro, como en un sector, digamos, ya en el territorio, que se puede hacer a través de una desconcentración territorial, como lo vimos la clase antepasada, si no estoy mal o pasada, ¿sí? Y de esta manera, entonces, en primera medida se descongestionan esos despachos, se hacen eficaces, ¿sí? Y digamos, se propende por ese cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Bien, y acá seguimos entonces con nuestra ley 489, artículo 10º. ¿Quién me ayuda con la lectura de ese artículo 10º, por favor? Yo, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, artículo 10, requisitos de la delegación. El acto de la delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. El presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas. Perfecto. Julián, ¿esa era tu voz? Sí, señora. Listo. Muchas gracias, Julián. Entonces, este artículo 10º nos empieza a decir cosas muy importantes. La primera, el acto va a ser por escrito. Va a ser a través de una resolución, de un acto administrativo. Y debe quedar identificadamente, de manera plena, cuál es la función, ¿sí?, que se delega y a quién se le va a delegar y cómo la va a desarrollar. ¿Sí? Entonces, de pronto, para aterrizarles un ejemplo, entonces, yo le voy a delegar a Andrea, a Julián, realizar la explicación de la siguiente figura, que es la descentralización.
¿sí? Entonces les digo, bueno, la función va a ser explicar la descentralización y explica las diferentes clases de descentralización. Esa es la función, ¿sí? Lo vamos a dejar por escrito. La autoridad delegataria entonces sería Julián o Andrea. Y yo voy a hacerle seguimiento a esa función y les voy a decir, mire, yo necesito que para eso hagamos una exposición de 20 minutos con diapositivas, adicionalmente hacemos un taller y adicionalmente al final necesito que hagan un examen, un quiz, ¿sí? Yo estoy impartiendo la forma como quiero que desarrollen esa función y adicionalmente, como yo voy a estar en clase, yo voy a estar velando porque esa función se desarrolle en debida forma y de pronto no cometamos alguna imprecisión jurídica, ¿sí? Esa es una delegación, ¿sí? Que ya para los casos de la administración, esa delegación se va a hacer por escrito a través de un acto administrativo. Se va a señalar cuál es la función y, digamos, la forma cómo se debería realizar. Estas máximas autoridades que nos da el párrafo 2, el párrafo segundo, este artículo 10, señala al presidente, ministros, directores y representantes de entidades descentralizadas deben informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que se hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de esas funciones. Son muchas las funciones que se delegan, son muchas las funciones que se desconcentran, pero como las figuras prevén que esas funciones siguen a nombre del dueño, ¿sí? Del delegante, no puede perder en ningún momento el control de esas funciones porque si no la responsabilidad será de él, ¿sí? Y acá también vamos a empezar a hablar de la responsabilidad, que esa es otra pregunta que tiene Julián. Entonces, esos son los requisitos, digamos, formales de la delegación, que esté por escrito, que se señale la función, que se diga cómo se quiere realizar esa función. ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan a Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá? ¿Qué recuerdan de él? Lo del, bueno, no bien. ¿El carrusel de las contrataciones? Sí, así lo denominó la prensa, quien digamos, dio paso a lo que se conoció como el carrusel de la contratación en Bogotá. Él está condenado y hace unos días, la semana pasada, el Tribunal Superior redujo la pena, la pena a Samuel Moreno. Pero entonces, ¿qué pasó en ese momento? Él dijo, qué pena, yo eso lo delegué, ¿sí? Quien debe responder fue quien ejecutó esos contratos, yo no tengo nada que ver. Eso básicamente creo que fue muy resumido, un argumento de defensa que tuvo Samuel Moreno. Ojo, acá tenemos una norma que está diciendo, es que usted tampoco se puede desligar completamente de la función. La función era suya y es muy fácil comprobar que la función es suya. Nos vamos a la Constitución, nos vamos a la ley y ahí está, suscribir contratos, ¿sí? Y entonces acá ordena, deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado, en todo momento, e impartir las orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas. ¿Sí? Bien. Sigamos con el artículo 11. Profesora, Sí. seguramente que el señor Samuel Moreno se basó para la defensa en el artículo 211 que tiene un agregado que dice que la delegación exime de responsabilidad al delegado, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, dice el 211. Eso como que es pertinente con lo de el alegato de Samuel, ¿no? Que dice que Sí, delegó. sí, pero lo cierto es que no se pueden desligar completamente, ¿no? No se Ah, pueden sí, desligar porque la función recae en la cabeza de alguien, inicialmente, ¿sí? Pero entonces ya vamos para allá, Concepción. sí, Muchas señora. gracias. Entonces, íbamos en esos requisitos de la delegación y también la norma prevé unas funciones que la norma señala expresamente que no se pueden delegar,
¿sí? Y ahí está esa restricción en el artículo 11, que señala, sin perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación. Entonces, si en determinado caso, de pronto se transfiere alguna de estas, ¿sí? Y se hace, pues, siguiendo los requisitos, pues ese acto administrativo no tendría validez, porque su objeto, pues, digamos, va en contra de la norma. ¿Sí entienden el punto? Puede pasar, todo pasa, ¿sí? De todo pasa. Entonces, de todos los casos podríamos encontrar. Entonces, estas tres, digamos, funciones que no se pueden delegar, ¿cuáles son? La expedición de reglamentos de carácter general, y acá está la regla general y la excepción, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley, ¿sí? Entonces, lo que les mencioné, siempre vamos a tener unas reglas generales y sus excepciones, y acá tenemos una, ¿sí? Segunda función que no se puede delegar, las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de la delegación. Y esto era lo que les decía anteriormente. No se puede delegar lo delegado. Y es algo que ustedes en la práctica van a escuchar y hasta van a repetir mucho, ¿sí? Entonces, las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de la delegación. No se puede delegar lo delegado. Si a mí el presidente, o no, si a mí no, si el presidente le delega al ministro y después el ministro quiere delegar esa misma función a una autoridad jerárquicamente inferior, no se puede porque se estaría delegando lo delegado. Y es una prohibición expresa del artículo 11 de la ley 489. No se puede delegar lo delegado. La delegación solo se da por una vez. Una vez. ¿Sí? Si de pronto llega a pasar eso, se hace el trámite previsto en el artículo 10º, ese acto administrativo no será válido. Bien. Tendrá ahí una causal de nulidad ese acto administrativo, porque va en contravía de lo previsto de del artículo 11, de esas funciones que son indelegables. Bien. Otra función que no se puede delegar. Las funciones que por su naturaleza, por mandato constitucional o legal, no son susceptibles de la delegación, ¿sí? Y ya tendremos que remitirnos a esa norma que específicamente dice, no sé, frente al tema de contratación con autoridades descentralizadas, no se puede delegar. Me estoy inventando una función, ¿sí? Y así debería señalarlo la norma, ¿sí? Esta función o la atribución conferida en tal artículo es indelegable, ¿sí? Entonces, para que tengamos muy en cuenta esas funciones que no se pueden delegar. Y esto también que nos dice, oiga, entonces, hay unas funciones que solo puede realizar el jefe o el dueño de esa función, ¿sí? De esa potestad reglamentaria. 12. Régimen de los actos del delegatario. ¿Quién me ayuda con este artículo, por favor? Bueno, Sí, señor. artículo Gracias, 2. Concepción. Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. Parágrafo. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada no exime de la responsabilidad legal, civil y penal al agente principal. Muchas gracias, Concepción. Entonces,
Este tema de la responsabilidad es muy importante en este tema de la delegación, así que tomémonos nuestro tiempo para interiorizar bien lo que nos están diciendo, lo que nos está diciendo este artículo. Entonces, los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra ellas. O sea, por ser ese acto administrativo, que les comento, un acto administrativo escrito, necesariamente debe estar sometido a todos los requisitos establecidos. Legalidad, que lo firme la persona competente, que el objeto sea válido, que se haga de acuerdo con todos los requisitos que debe surtirse en la expedición de un acto administrativo, ¿sí? Que lo firme la autoridad, que no tenga ningún vicio de nulidad, que no puedan tener ninguna causal de nulidad, ¿sí? Que sea debidamente motivado, ¿sí? Entonces, un acto administrativo, en este caso específico, entonces señalar, identificar plenamente cuál es la función, dónde se encuentra prevista, a qué funcionario se le va a designar, a delegar, quién es ese funcionario identificado plenamente, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? También a veces es un requisito para los actos de delegación. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Por un año, ¿sí? Por 6 meses, por un momento de coyuntura, ¿sí? Y debe estar entonces ese acto administrativo sometido a todos los requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o por la entidad delegante. Y obviamente, si se advierte algún vicio, se podrán presentar esos recursos procedentes en contra de esos actos, ¿sí? Entonces se podrán interponer o agotar esa vía gubernativa, esa vía administrativa en contra de ese acto administrativo, ¿sí? De pronto ustedes, ¿qué acercamiento han tenido con actos administrativos? De pronto, no sé, de pronto enumero algunos que están muy cercanos a nuestra vida cotidiana. El reconocimiento no de una pensión, de pronto, una pensión de vejez, de pronto algún familiar, ¿sí? Que esté de pronto ligado a administración, ¿sí? Entonces, como habrán visto, es a través de un acto administrativo. Si de pronto no estamos de acuerdo con la fecha desde la que se computó, con el valor, ¿sí? Podemos presentar recursos en contra de ese acto administrativo, ¿sí? Entonces, ese procedimiento administrativo también se podría hacer en contra de ese acto de delegación. Ahora, párrafo segundo. La delegación exime de responsabilidad del delegado, ¿sí? La cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución, la autoridad delegante puede en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario con sujeción a las disposiciones del, ya no es Código Contencioso Administrativo, sino Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Cuando ustedes vean este Código Contencioso Administrativo, es lo que conocíamos como el CCA. Como el CCA. Se los anoto porque es importante, porque ustedes van a leer mucho. Y cuando vean esto, van a entender que están hablando de la normatividad anterior a la ley 1437. ¿Sí? Como este es 489 del 98, estaba en vigencia que es el decreto 01 del 84, que es el Código Contencioso Administrativo. Si esa norma fuera actual, fuera más reciente, tendría que decir del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es nuestra ley 1437 del 2011. ¿Sí? Entonces, al principio de clase yo les dije que iba a ser muchos paralelos también. Este es un paralelo también importante que debemos ir interiorizando e ir identificando y entendiendo que, por ejemplo, en ese momento en el que se expide la ley 489,
del 98 estaba en vigencia era el decreto 01 del 84, el CCA. ¿Sí? ¿Y esto a qué ayuda? De pronto para que ustedes no cometan imprecisiones en sus exámenes. ¿Sí? Porque si a mí me citan el Código Contencioso Administrativo, me están citando una norma derogada. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa digamos que es la regla general, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, digamos, va a existir responsabilidad de la persona que ejecuta esa función y que recibe por acto administrativo esa delegación, esa función. Lo cierto es que si yo soy dueño de esa función, yo no me puedo desentender, porque la Constitución y la ley me está designando a mí esa función, ¿sí? Así que también voy a tener una parte de responsabilidad si yo no le hago. ¿Y qué tal en esa ejecución roben y tengan actos de corrupción? ¿Y qué tal desarrollando esa función le ocasionen daños a terceros? Van a demandar al Estado, ¿verdad? Entonces, yo debo también estar pendiente de la ejecución de esa función y si veo que la están ejecutando mal, rápidamente reasumo la competencia de esa función, porque es que yo soy la dueña, ¿sí? Y también puedo revisar todos los actos expedidos por ese delegatario. Ah, bueno, es que usted acá suscribió X contratos por tanto valor. ¿Y para hacer qué? ¿Para hacerlo en cuánto tiempo? ¿Sí? Y muéstreme cómo fue el proceso de licitación. ¿Sí? Y muéstreme cómo va la ejecución y la supervisión de ese contrato. ¿Sí? Entonces, en el momento en que si bien la norma dice que la responsabilidad va a ser de la persona que asume esa función, pues también va a existir una responsabilidad compartida con el dueño de esa función si no realiza esa verificación en el cumplimiento de esa función y de los actos del delegatario. ¿Sí? Y digamos que esa es la regla general. Y en materia de contratación, digamos que por ser un régimen especial, unas normas especiales, pues frente a este tema también, digamos, se van a dar unos temas o una responsabilidad especial. Y acá el mismo artículo 12 ya nos empieza a hablar en temas de contratación y señala, parágrafo, en todo caso, relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada no exime de responsabilidad legal, civil y penal al agente principal. ¿Sí? Entonces, como la contratación, digamos, son normas especiales, tenemos a partir de ese Estatuto de la Contratación, Ley 80 del 93, una variedad de normas pues amplísima, ¿sí? Creo que en temas de contratación es donde más normas encontramos. ¿Sí? Tenemos, muchas normas salen, tenemos que estar muy pendientes en temas de contratación. Definitivamente tiene que existir una responsabilidad también especial también, por ejemplo, porque como les he mencionado en clases, a través de la contratación es donde más casos de corrupción se dan, ¿sí? Y ustedes lo están viendo, hoy en día lo están viendo. Ese escándalo inmenso es que no es de menor proporción, es inmenso el que hizo que la ministra de las TICs renunciara el día de ayer en medio del Partido de Colombia, ¿sí? O sea, gravísimo. Esto ha sido una situación muy, muy fuerte, que obviamente ha tenido unas consecuencias para ella, pues familiares, personales y demás, pero todo esto se hubiera podido ahorrar aceptando o teniendo, no sé, una claridad de responsabilidad desde el inicio, desde que todo estalló, una rueda de prensa, ¿sí? Creo que todo esto se hubiera podido evitar desde ese momento, ¿sí? Y es que fíjese que el tema de contratación es muy complejo. No solo por la diversidad de normas, que les digo, sino por el tema de responsabilidad, ¿sí? Y una de la forma como pueden adquirir esa función es a través de la delegación. Y la responsabilidad no podía quedarse, por decirlo de alguna forma, incompleta, ¿sí? No, también responde y que la norma expresamente lo señale el delegatario,
¿sí? Y también lo va a asumir esa persona que delega, ¿sí? Va a responder legalmente, civilmente y penalmente. ¿Mm? Julián, ¿de pronto tienes preguntas o de pronto quedó absuelta con lo que les menciono? Sí, profe, por parte ya me quedó claro ¿Cuál cómo era tu es esa pregunta? figura ahí. Pues que en caso de, o sea, es que no entendía bien cómo funcionaba lo que es la delegación y quién delegaba y quién recibía esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, pues Ajá. no estaba confundido como quién tenía que responder en principio ahí. Ok. De pronto entonces, con la explicación que les doy, ¿te queda claro? Sí, ¿Sí? profe, ya me quedó Listo. claro. Muchas gracias. Ok. De pronto, ¿quién más que haya tenido alguna inquietud, alguna duda? ¿Alguien más de pronto que quiera comentar algo de la responsabilidad o que haya encontrado algo? ¿Queda claro? De todas maneras, bueno, si con el tiempo siguen saliendo preguntas, las absolvemos, no hay ningún inconveniente. Y también la experiencia me dice que cuando ya llegamos a aterrizarlo en casos concretos, es que de pronto empiezan a surgir las dudas. En principio creo que la teoría queda clara, pero el análisis y las dudas de pronto podrían surgir en el momento en que vayamos a aplicarlo o aterrizarlo en un caso concreto. Bien, entonces, continuamos con, listo, eso fue régimen de los actos del delegatario. En esto voy a dejarles una sentencia, tengo varias sentencias, pero no quiero agobiarles dejándoles varias sentencias de lectura cuando pues de pronto podemos llegar al mismo punto, ¿sí? Obviamente son diferentes en algunos aspectos, pero quiero dejarles una, que todavía estoy en tarea de decidir cuál. Una vez la tenga, con el debido tiempo, le voy a socializar a Andrea cuál sería la tarea de lectura. Ya vamos a empezar a hacer análisis jurisprudencial con este tema. Entonces también le socializaría en qué semana y demás, ¿vale? Pero tengamos presente que ya vamos a tener una próxima tarea de lectura de una sentencia. Vamos a hacer un análisis jurisprudencial. Bien, artículo 13 de la delegación de las funciones presidenciales. Este artículo fue modificado por el artículo 45 del decreto 19 del 2012 y así quedó el texto. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y en otras disposiciones especiales, el presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado, el ejercicio de las funciones a que se refieren el artículo 129 y los numerales 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de ese artículo 189. Entonces, fíjense cómo, cómo queda perfecta la tarea, ¿no? De esas funciones del artículo 189. ¿Cuáles de estas son como suprema autoridad? ¿Cuáles de estas son como jefe de Estado? ¿Cuáles de estas son como jefe de gobierno? ¿Sí? ¿Cuáles son esas funciones entonces que se pueden delegar? Y vayamos, revisemos los artículos. Revisemos los artículos. Entonces, 189 nos dice, artículo 13, o numeral mejor. ¿Dónde estás? Entonces, artículo 189, ¿sí? Vamos al numeral 13, nombrar a los presidentes, directores o gerentes de establecimientos y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales.
¿sí? Entonces, señor ministro, usted designe a las personas de su ministerio, ¿sí? Señora ministra, Karen Awinem, designe, por ejemplo, sus asesores. Entonces, si no estoy mal, las noticias han mencionado que era la mejor amiga, por ejemplo, la secretaria general, ¿sí? La posesionó y la designó la ministra, ¿sí? La ministra. Ese cargo de libre nombramiento y remoción, lo que se conoce como cargos de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Esa es la regla general. Ahora, otra excepción. Podrán designar, tanto el presidente como cada una de esas autoridades, a sus empleados, ¿sí? A menos que haya sido o se estén dando el concurso de méritos del que hablamos la clase pasada, si no estoy mal, ¿sí? O no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley, ¿sí? Es que por ejemplo, el alcalde, pues no lo puede designar el gobierno porque la Constitución dice que debe ser elegido por voto popular, ¿sí? Y los requisitos para ser alcalde son estos, ¿sí? Y esto, y esto, y esto. Eso se encuentra previsto en la Constitución, ¿sí? Razón por la cual no puede ser nombrado ni por el presidente ni por las autoridades que prevé el artículo 13. El otro numeral que nos habla, el numeral 18. Numeral 18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, ¿sí? Eso tiene que ser a través pues, de la Oficina de Talento Humano. Eh, entonces, ya lo puede firmar o el director, la máxima autoridad de la entidad, o a su vez, si se delega, eh, no, ese sí sería el ministro, o la autoridad, la máxima autoridad de la entidad, porque es una función que se podría delegar por parte del presidente, ¿no? Numeral 20, velar por la estricta recaudación y administración de las rentas. 21, ejercer inspección y vigilancia de la enseñanza. 22, ejercer inspección y vigilancia de la prestación de servicios. Ustedes díganme, ¿a quién se le podría delegar estas dos funciones de la 21 y la 22? ¿Quién ejerce funciones de inspección y vigilancia? ¿La policía? No, La Contraloría y Ahí sí la... es la Ah, Contraloría, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría. Eso, no, no la Contraloría, no, la no, Contraloría. ¿ministerios? Ay, no. del 21 Acá está. de las rentas. ¿Dónde está? Otro. ¿Ante quién de pronto se presenta una queja? ¿Mm? ¿No le suenan las superintendencias? Ay, sí, señora. La Ese es el Una, interior. Superintendencia de Servicios Públicos. una de las funciones, pues, eh, digamos, o la razón de ser de las superintendencias es ejercer vigilancia y control. Sí, lo que señala el artículo. Por ejemplo, esta. Ya les comparto. Ya les comparto por acá. No estoy diciendo que sean las únicas, no, ¿sí? Pero cuando veamos estas entidades, esta, por ejemplo, la función máxima de las superintendencias es realizar inspección y vigilancia, ¿sí? ¿Dónde están por acá? De pronto las funciones y demás.
Bueno, esas serían, pero para no perder tiempo. Acá entonces. Por lo general entonces, a quienes se les va a designar esas funciones de inspección y vigilancia van a ser a superintendencias que la norma las ha creado con ese fin principal de ejercer inspección y vigilancia de acuerdo con el tema, pues, por el cual hayan sido creadas, ¿no? Entonces tenemos unas que revisan todo el tema de comercio, ¿verdad? Tenemos, digamos, diferentes temas o de asuntos específicos para algunas superintendencias. 23, celebrar contratos que le corresponden con sujeción a la Constitución y a la ley. 24, ejercer de acuerdo a la ley inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos. 26, ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas. 27, conceder patente de privilegio temporal a los autores de intervenciones o perfeccionamientos útiles. 28, expedir cartas de naturalización conforme a la ley. Entonces vimos algunas, digamos que son como suprema autoridad, de dar permisos y demás, ¿sí? Y otras como jefe de gobierno y demás. Entonces fíjense cómo era importante la interiorización de la tarea. Bien, entonces, devolvámonos por acá. Bueno, el artículo 129 de la Constitución. No lo dejemos de revisar. (129) Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos sin previa autorización del gobierno. Esa es una restricción que se da también. Bien. Y el último que teníamos era de la delegación entre entidades públicas. ¿Sí? Entonces, habíamos mencionado que para la, voy a borrar por acá. Habíamos mencionado que para la delegación, entonces tenía que ser una autoridad jerárquicamente inferior, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué nos está diciendo el artículo? Oiga, se puede entre entidades, ¿sí? Entonces, la regla general sería de una autoridad jerárquicamente superior a una autoridad jerárquicamente inferior, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando entre entidades perfectamente del mismo nivel, se está perdiendo esa jerarquización, ¿sí? Pero no por eso no se puede hacer la delegación, sino que va a tener, digamos, unas características diferentes. Y para allá vamos. ¿Qué dice? Artículo 14, delegación entre entidades públicas. ¿Quién me ayuda con la lectura? Por favor. Bueno, yo leo. Gracias, Concepción. Artículo 14. Delegación entre entidades públicas. La delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativos del orden nacional efectuado en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Asimismo, en el correspondiente convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones delegadas. Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos entre entidades públicas
o interadministrativos. Ok, muchas gracias, Concepción. Ahora díganme ustedes, de acuerdo con el análisis que hicimos de la delegación entre autoridades jerárquicamente superiores y autoridades jerárquicamente inferiores, ¿cuál sería la diferencia con esta delegación entre entidades públicas? La celebración de convenios. Perfecto, Concepción, perfecto. Entonces, entre, digamos, estas autoridades jerárquicamente superiores y jerárquicamente inferiores, se va a hacer a través de un acto de delegación, ¿sí? Que el artículo 10º lo prevé y dice que siempre será escrito. Entonces yo les decía, va a ser una resolución, ¿sí? En esa resolución, entonces, ¿qué función, a quién se le delega y cómo la va a realizar, verdad? Debidamente motivada. ¿Cuál es la sustentación o la razón de ser de esa delegación? Ahora, eso frente a, digamos, autoridades jerárquicamente relacionadas, ¿sí? Ahora, en la delegación entre entidades no vamos a utilizar el acto administrativo, ¿sí? Sino lo que vamos a utilizar es un convenio que fija derechos y obligaciones tanto para la entidad delegante como para la entidad delegataria, ¿sí? Ya va a existir un convenio, no solo un acto administrativo, sino un convenio donde se fijan derechos y obligaciones, ¿sí? Y en este convenio se deberá determinar el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de esas funciones delegadas. ¿Sí? Entonces, entre una entidad descentralizada y otra entidad. ¿Sí? Digamos que lo que les decía anteriormente en la gráfica. Acá. ¿Sí? Pueden estar, digamos, las dos en el mismo nivel. En el mismo nivel. ¿Sí? Y entonces, esta se la traslada, se la delega, pero esta también es un mundo grandísimo. ¿A quién va a ser la persona que la va a ejecutar? ¿No? Entonces, en ese convenio, ¿cuáles son los derechos de las partes? ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cómo, sí? Y específicamente, nombre propio. ¿Quién va a ser la persona que la va a ejecutar? ¿Sí? Pero vemos que las figuras son diferentes. Para este primer caso, una resolución, y para otro, para entre entidades, se va a hacer a través de convenio. ¿Sí? Eso nos dice entonces el artículo 14. Y fíjense que va a tener todos los requisitos, o debe cumplir con todos los requisitos de los contratos entre entidades públicas o contratos interadministrativos, o sea, contratos estatales. Perdón, este es el caso de precisamente de centros poblados en relación con el ministerio y de las TIC y quien llevó a cabo el trámite del contrato, ¿o no? No, no, porque en ese caso no se le pasa una función, la función sería suscribir el contrato, ¿sí? Lo único que la obligación que tenía la otra persona era revisar las pólizas, que es una, digamos, una obligación que por eso se contrata a una persona natural o a una firma, a una persona jurídica. Pero no se trasladó una función que pudiera delegarse, no, se contrató, venga, yo lo contrato, yo necesito que usted me verifique estas pólizas, ¿sí? Ya. La función trasladada, por ejemplo, podría ser suscribir contratos, ¿sí? Sino, por ejemplo, yo en esa función yo necesito cosas, ¿sí? Para yo ejecutar esa función yo necesito cosas. ¿Qué necesito? Tener a mis personas que me ayuden en la supervisión de ese contrato, ¿sí? Necesito personas que me ayuden a montar el contrato, el proceso de contratación. Necesito personas que me revisen las pólizas, ¿sí? Necesito personas, pero eso no necesariamente significa que esté delegando una función, sino necesito una contratación para realizar esa función. ¿Sí me entiendes, Concepción? Sí, señora. ¿Sí? Ok, listo. Entonces,
Entonces, este artículo 14, por favor anoten esta norma porque quiero que la lean para la próxima clase, por favor. Este artículo es concordante con el artículo 20 de la ley 1454 de 2011. Y ahí vamos a retomar la próxima clase, por favor, para dejarles también el tiempo de descanso. Artículo 20 de la ley 1454 del 2011. Y entonces les voy a, digamos, dar unos punticos que vamos a analizar con más detenimiento cuando tengamos leído este artículo. Entonces, en este caso es importante anotar lo siguiente. En el caso planteado por el artículo, el delegatario no es colaborador directo del delegante. ¿Sí? Ya les voy a ir dando algunos spoilers de lo que van a encontrar en el artículo. No existe subordinación. Entonces, la delegación no se concreta en un acto administrativo unilateral, como lo vemos acá. ¿Sí? En mi concepto, digamos que en este evento no hay delegación, porque la delegación requiere de un acto unilateral y el contrato, independientemente que sea privado o público, es un acuerdo de voluntades. Entonces, con eso dicho, una vez leamos ese artículo 20, vamos a tener un poco más de claridad de qué es lo que les quiero decir. Entonces, la próxima clase iniciamos con esto, ¿sí? Iniciamos con esto, con esta lectura y seguimos haciendo análisis a lo que es la delegación. Terminamos delegación y continuamos con la descentralización. ¿Vale? Pero creo que vamos bien. Lo importante es ir avanzando de una manera, digamos, adecuada para que vayamos entendiendo las diferentes características entre una y otra figura. Bien, ¿tenemos preguntas de pronto? No, señora. ¿Vamos bien? Listo.